Gracias, Adolfo. Vamos a seguir la misma línea de la anterior intervención, pues hablando de esta preconcursalidad. ¿Cuáles serían, ahora una vez que hemos situado ya su momento de apertura o su presupuesto de apertura, cuáles serían los elementos de éxito si se quiere diseñar un eficaz sistema preconcursal de reestructuración de empresas en crisis, ¿no? Bueno, los elementos de éxito que podríamos tener en mente son los siguientes. Primero, es necesario superar tradicionales paradigmas del derecho privado de obligaciones y contratos y del derecho de sociedades. ¿Por qué? Porque una reestructuración fundamentalmente es una renegociación contractual. ¿Con qué tipo de acreedores? Prevalentemente con acreedores financieros, que son aquellos que han determinado el apalancamiento financiero del que hablábamos antes, que puede hacer que empresas que sean viables resulten insolventes porque ese apalancamiento financiero no les permite cumplir sus obligaciones. Entonces, la primera cuestión que hay que hacer es una estrategia renegociadora de contratos de financiación que han podido conllevar estos costes financieros. Claro, si nos ceñimos al marco general de obligaciones y contratos, hay un principio básico que es el de relatividad contractual. Los contratos solamente vinculan interpartes y ese principio de relatividad contractual en una negociación preconcursal de un acuerdo es un problema. Porque si solamente renegociamos con los acreedores, en particular financieros, que quieren renegociar, el problema son las estrategias que pueden desarrollar los demás acreedores que o bien no aceptan el acuerdo o incluso ni participan. Es decir, acreedores disidentes o no participantes. Están todas las estrategias de hold-out que lo que pueden hacer es impedir que el acuerdo llegue a término. Por tanto, la primera cuestión es que la relatividad de los contratos tiene que ser, valga la redundancia, relativizada. Y en este marco hay que superarla y hay que poder extender el contenido del acuerdo a quienes no forman parte o son disidentes, en particular esos acreedores financieros. Ese es el primer paradigma que tenemos que superar. El segundo paradigma que tenemos que superar, pues hay que conculcar en ocasiones o por lo menos replantearse algunas normas de derecho societario. Porque cuando hablamos de reestructuración, fundamentalmente estamos hablando de empresas que tienen forma societaria, aunque luego haremos referencia también al empresario autónomo, sobre todo con este emprendimiento de necesidad que cada vez es más abundante, pero en principio la reestructuración tiene su ámbito natural en aquellas empresas que adoptan forma societaria. Entonces, no es posible reestructurar si no se toman medidas societarias. Por ejemplo, aumentos o reducción de capital, operaciones acordeón, capitalizaciones de deuda, en ocasiones transformaciones societarias, en ocasiones modificaciones estructurales, que son importantes, escisiones, fusiones. Todo esto son mecanismos de reestructuración y se toman desde lo societario. Claro, antes Adolfo Ruillón hablaba muy bien de los elementos societarios que están involucrados en un proceso de reestructuración. Están los socios, están los acreedores y luego está lo que podemos llamar la sociedad. Claro, ¿cómo involucrar a todos estos elementos? Porque si falla uno de ellos, el acuerdo no sale. Si los acreedores no aceptan, el acuerdo no sale adelante. Perdón. Si los socios no toman las medidas societarias, que hoy por hoy en muchos modelos necesitan del acuerdo de los socios reunidos en junta, perdón, es que este aire, pues el acuerdo no se puede adoptar. Entonces, hay ciertos paradigmas de derecho societario que, si bien a lo mejor no pueden ser superados desde el primer momento, tienen que ser replanteados. Por ejemplo, ¿tiene el socio un deber de lealtad o de fidelidad con la sociedad en un proceso de reestructuración?
Por ejemplo, una capitalización de deuda que requiere acuerdo de los socios reunidos en junta, ¿puede decir un socio yo no quiero? Porque no quiero que entren otros elementos en esta sociedad. ¿O puede decir no quiero aumentar capital cuando la disyuntiva es reestructurar o liquidar? Estos son elementos que siempre han sido clave en el derecho de sociedades y que, sin embargo, en un proceso de reestructuración, pues muchas veces tienen que ser alterados. Aquí yo creo el modelo más paradigmático es el modelo alemán. En la última reforma de la Insolvenzordnung han adoptado, siempre en sede concursal, porque ellos no tienen preconcursalidad regulada, pero en sede concursal han llegado a admitir una modificación en el ámbito societario en virtud de la cual, si los socios reunidos en junta no toman acuerdos de los cuales depende la reestructuración societaria, el juez sustituye la voluntad de los socios reunidos en junta y toma el acuerdo. Esto siempre en el marco, en un marco de un plan de insolvencia, en el marco de una división de acreedores en grupos y con muchas condiciones y condicionantes. Pero lo importante aquí es que hay que estimular a esos socios a que tomen esas medidas societarias de las cuales depende la reestructuración. Claro, cuando estamos en sede preconcursal, que se pueda sustituir la voluntad de los socios reunidos en junta, esto es un poco más difícil, porque si queremos preconcursalidad extrajudicial, la verdad es que esa decisión es distinta plantearla. Pero luego veremos, por ejemplo, en la reforma española, qué incentivos negativos se han intentado utilizar para que los socios no solamente contemplen su posición como detentadores de capital, sino que digan, bueno, hay una reestructuración y medidas legales que les incentiven para que tomen ciertas medidas societarias sin las cuales no puede haber reestructuración empresarial. Tenemos, por tanto, dos interferencias con el derecho de sociedades. Por una parte, con el marco general de obligaciones y contratos, y por otra parte, a veces la ley de mercado de valores también tiene que ser exceptuada en algunas ocasiones para que la reestructuración pueda prosperar. Ya veremos que, por ejemplo, en el modelo español, como un incentivo para que se pueda reestructurar preconcursalmente, quienes capitalizan en el marco de acuerdos protegidos de reestructuración y asumen posiciones de control, están dispensados de la autorización de la CNMV y no tienen que lanzar una OPA para poder adquirir posiciones de control. Eso, por ejemplo, es un marco también de interferencia sin el cual no es posible muchas veces incentivar esas medidas que hay que tomar para reestructurar. Por tanto, yo creo que los elementos claves que tiene que tener toda regulación de acuerdos preconcursales de reestructuración son, primero, extensión del acuerdo a los no disidentes, a los disidentes o no participantes, regla de cram-down también preconcursalmente y no solamente en sede concursal. Segundo, que el deudor mantenga su gestión. No se le puede castigar por iniciar la preconcursalidad quitándole en estos procedimientos la gestión de su empresa, porque si es así no van a acudir a esos procedimientos. Lo mejor es que puedan seguir manteniendo su gestión. Y, en tercer lugar, es necesario propiciar la financiación preconcursal. Antes Adolfo Ruillón hablaba muy bien de los problemas de la financiación concursal. El problema de la financiación concursal es un problema de provisiones bancarias. Mientras los bancos nacionales no modifiquen la carga de provisión bancaria que afecta a las cuentas de resultados de esos acreedores financieros que tienen que financiar, no van a financiar. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que esa financiación se produzca antes del concurso en sede preconcursal y también que esos bancos nacionales establezcan normas que dejen claro que esa financiación preconcursal no va a tener como consecuencia unas provisiones bancarias. En España, por ejemplo, ha habido una aclaración en ese sentido porque se llegaba a
cuestionar si de alguna forma iniciar unas negociaciones, como luego veremos con una comunicación de acuerdo extrajudicial, ya suponía la necesidad de que el banco o la entidad financiera provisione. Porque si es así, desde luego las entidades financieras no van a financiar. Es verdad que la financiación bancaria no es más que una forma de financiación. Atención con esto, porque ahora están surgiendo financiaciones alternativas que no hay que desdeñar, que son muy importantes. Financiaciones que no pasan por esa financiación bancaria, que también hay que propiciarlas de alguna manera, y luego veremos cómo se puede propiciar con esta financiación o con lo que podemos llamar ese privilegio de fresh money o de dinero nuevo que se aporta en ese marco preconcursal. Y por último, esta normativa también tiene que tener en cuenta que hay que minimizar en la medida de lo posible los abusos de mayoría y de minoría. Los abusos de minoría crediticia, de acreedores, también los abusos de la mayoría de acreedores y los abusos de la mayoría y de la minoría de socios. ¿Por qué? Porque en un acuerdo preconcursal que estamos negociando, si aceptamos que estos acuerdos se pueden extender con una regla de mayoría, introduciendo mayorías en lo que es ajeno a un contrato, porque estamos hablando de renegociación contractual, sin embargo las normativas que regulan este tema introducen mayorías para alcanzar esa renegociación, y desde ese momento se puede extender con los requisitos legales a quienes no participan o son disidentes. Claro, hay un posible abuso de la mayoría de acreedores que puede imponer a la minoría sacrificios que pueden ser desproporcionados. Bueno, esto se soluciona en las legislaciones que regulan el tema con la posibilidad de impugnación de los acuerdos de reestructuración aceptados por mayoría, la posibilidad de impugnación porque suponen sacrificios desproporcionados para los acreedores disidentes o no participantes que se ven arrastrados por el acuerdo. Temas de minorías y mayorías societarias también pueden producirse intersocios, porque también es posible, por ejemplo, una capitalización de deuda que que conlleva un aumento de capital por compensación de créditos, que pueda alcanzarse con unas condiciones de canje que pueden ser perjudiciales, por ejemplo, para cierto tipo de acreedores. Claro, ahí puede haber un juego de abusos de mayoría-minoría que también en las legislaciones que el tema se regula se soluciona con la impugnación de acuerdos sociales. O sea, impugnación, por una parte, para los acreedores del acuerdo de reestructuración, y por otra parte para los socios la posibilidad de impugnación de los acuerdos sociales en sede societaria que son base del acuerdo de reestructuración. Es también una manera de jugar con las mayorías y minorías, porque en estas negociaciones preconcursales, yo insisto, el tema de los abusos de mayoría y minoría son muy importantes. Bueno, centrándonos ya un poco en el modelo español, que puede quizás resultar de utilidad para las reformas que tienen que afrontar ustedes. Bueno, el modelo español ha sido objeto de una evolución muy interesante desde el año 2003. Saben que hasta ese momento tuvimos durante un siglo una legislación anacrónica que conectaba con el Código de Comercio francés y que en 2003 conseguimos con un amplio consenso, pues es una de las claves de las reformas concursales, que haya un amplio consenso, pudimos sacarla adelante. La ley concursal de 2003 yo creo que fue una magnífica ley, la prueba es que hasta el día de hoy es la que sigue estando en vigor. Lo que sucede es que es una ley que ha sido objeto de diversas modificaciones y que aún en el día de hoy, mientras estamos hablando aquí de este tema, acaba de salir del Senado una tramitación como ley ordinaria de un proyecto ley, el 11/2014, que va a dar lugar a una reforma también en estos próximos días, yo diría, o semanas, en el ámbito concursal y preconcursal. ¿Por qué hemos tenido tantas reformas desde 2003? Yo insisto, no es porque la ley fuera una ley mala técnicamente, sino porque, por una parte, es una ley que se dicta en un periodo de bonanza económica y es una ley que parte de unos planteamientos de proximidad al derecho alemán
y que lo que no contiene son institutos preconcursales, porque partimos de lo que ha calificado muy bien Adolfo Ruillón como sistema unitario. Era una sola ley con un solo procedimiento que se aplica a cualquier tipo de deudor. Y la preconcursalidad se regulaba en esta sede concursal, aunque parezca anacrónico. ¿A través de qué? A través de la insolvencia inminente. El deudor podía adelantarse cuanto quisiera, podía pedir el concurso cuando todavía no estaba en insolvencia y se entendía que esa prevención del agravamiento de la crisis se podía producir, como en el modelo alemán, que también contiene la insolvencia inminente, por esa vía. Este modelo es un modelo que ha fracasado tanto en Alemania como en el derecho español y en otros modelos que también se incorpora. La prevención a través de un adelanto del presupuesto objetivo de los procedimientos concursales no funciona. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos repetido en este simposio en varias ocasiones, porque conduce a un impacto y a un estigma que lo que conlleva una insolvencia inminente es una reducción del acceso al crédito. En el derecho alemán, los supuestos de solicitud por insolvencia inminente es menos de un 1%, y en España yo creo que por ahí, si es que yo ni siquiera recuerdo más que 2 casos de solicitud de concurso con insolvencia inminente. Después han sido más frecuentes, pero inicialmente es una situación en la que el deudor no toma la decisión, porque no estamos en un bankruptcy code norteamericano, sino que tiene costes reputacionales, y por eso no vamos hacia esa solicitud temprana con insolvencia inminente. Que en el modelo español no tiene límites, porque es insolvencia inminente cuando el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones y no se fija el momento temporal para esa previsión. O sea que si el deudor quisiera, podría adelantar el momento de apertura lo que quisiera, y sin embargo no quiere hacerlo. Por tanto, es un modelo que se reveló que no era eficaz. A partir de ahí, el inicio de la crisis económica conduce en 2009 a una primera reforma en la que se empiezan, partiendo del modelo italiano de los acuerdos de reestructuración inicialmente, se empieza a intentar iniciar la construcción de un sistema de preconcursalidad. Primero, el tema se focaliza más en las grandes empresas. ¿Por qué? Sobre todo porque teníamos una tasa de desempleo altísima y las grandes empresas generan empleo. Y, por tanto, lo que le importaba en ese momento al legislador de la norma, que entonces era legislador porque era el Ministerio de Justicia el que asumía aquellas reformas, lo que le importaba era salvar grandes empresas. El planteamiento fue muy sencillo. Estas grandes empresas que estaban apalancadas financieramente, ¿con quién tienen que llegar a acuerdos? Con acreedores financieros. Vamos entonces a intentar propiciar acuerdos de refinanciación preconcursales, refinanciación que, como antes hemos dicho, supone una renegociación contractual. Modifico las condiciones en las que me diste la financiación. Si paso de un corto a largo plazo, puedo cumplir, y si puedo introducir otros contenidos también, puedo seguir cumpliendo. Por tanto, en el 2009, y mucho antes de que la Troika tuviera cualquier tipo de aproximación, no intervención, porque nunca hemos estado formalmente intervenidos, pero antes de que la Troika tuviera cualquier tipo de acercamiento, y antes también de la recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, esto es importante, 2009 es mucho antes de esta recomendación, pues en el modelo español ya iniciamos esa construcción de la protección de los acuerdos de refinanciación preconcursales. Inicialmente era un modelo muy embrionario, hubo que darle forma, pero como antes decía el profesor Tirado, claro, estos procesos pues son lentos, y al principio, cuando en España decíamos que un acuerdo de refinanciación con entidades financieras tenía que ser protegido, el cuestionamiento de este planteamiento era total. Se decía, bueno, esto es una patada hacia adelante, ¿por qué las entidades financieras van a tener que ser protegidas? ¿Qué pasa con los demás acreedores? ¿Por qué no vamos al concurso directamente? Bueno, hubo que ir introduciendo una cultura. Al día de hoy, 2015, nadie en el sistema duda de la operatividad de los acuerdos de refinanciación. Se ha permitido refinanciar un volumen de deuda cuantitativamente
muy elevado. Quizá numéricamente los acuerdos de refinanciación para grandes empresas no han sido numéricamente muchos, pero cuantitativamente el volumen de la deuda refinanciada y la cantidad de puestos de trabajo que han podido ser preservados pues ha sido importantísima, ¿no? En acuerdos de refinanciación, 5, ¿ya? Bueno, a ver, en acuerdos de refinanciación ha estado todas las grandes empresas en España. El Corte Inglés, SOS, Panrico, la Seda, que se fue a Reino Unido, etcétera. Bueno, esos acuerdos de refinanciación, por tanto, partimos del modelo italiano. Después, en las últimas reformas, ha evolucionado hacia el modelo de los Schemes of Arrangement de Reino Unido. ¿Por qué? Porque ese modelo es eficacísimo. Yo les recomiendo que echen un vistazo a la Companies Act de Reino Unido y verán cómo este mecanismo no está regulado en sede de insolvencia, de procedimiento concursal, sino en sede societaria, como un mecanismo de reestructuración societaria, que incorpora todos los elementos que hemos dicho antes. La posibilidad de imponer a acreedores disidentes, incluso aunque estén dotados de garantía real. Este es un elemento avanzado que hay que tener en cuenta para que no se pueda bloquear el tema por ejemplo, también la protección de las negociaciones, etcétera. Nos hemos ido aproximando al sistema de los Schemes of Arrangement. Los acuerdos de refinanciación protegidos son acuerdos que se alcanzan con ciertas mayorías determinadas que pueden o no ser homologados por el juez, y cuando hablamos del juez no interviene como tal órgano jurisdiccional, sino en un acto de jurisdicción voluntaria. Se le puede decir al juez: pido homologación para conseguir ciertos efectos. Esos efectos son la extensión del acuerdo a disidentes o no participantes, incluidas garantías reales con ciertas mayorías, y la paralización de las ejecuciones, que es otro elemento clave en los acuerdos de reestructuración. Tienen que permitir que se paralicen ejecuciones. Estos acuerdos de refinanciación están protegidos en sede de negociación. Se puede presentar una comunicación al juez diciendo que se está negociando y que se piden 3 efectos. 1. La prórroga en el plazo de exigibilidad del deber de pedir el concurso. Adolfo Ruillón hablaba, esos 2 meses que en el derecho español tenemos no se cumplen. Si comunicas al juez que estás negociando un acuerdo de refinanciación, se puede extender hasta 6 meses ese plazo para poder pedir el concurso. En segundo lugar, impides que acreedores puedan pedir el concurso. Esto es clave, porque mientras estás negociando, el acreedor disidente puede pedir el concurso y eso no interesa. Y en tercer lugar, se modula el juego entre concurso voluntario y necesario. Y se tiene como fecha de presentación de la solicitud de concurso la fecha en que el deudor presentó la comunicación de negociación del acuerdo de refinanciación. Y esos elementos protegen la negociación. Después hay una protección en sede rescisoria. Si el acuerdo alcanza las mayorías determinadas y los requisitos legales determinados, no va a poder ser objeto de rescisión concursal. Y si luego hay un concurso y si es homologado, eso se convierte en un blindaje absoluto. Eso sí, la protección es solamente frente a acciones rescisorias concursales y no frente a otras acciones de impugnación, porque no dota de validez el acuerdo protegido. No se entiende que es válido, se entiende que no es rescindible, pero otras acciones de impugnación sí cabrían: nulidad, anulabilidad, rescisión por lesión, etcétera. Y el tercer escudo protector, por así llamarlo, es el privilegio de fresh money. Cuando se inyecta un dinero fresco en el marco de un acuerdo de refinanciación protegido, tenemos 2 regímenes. Un régimen transitorio hasta el año 2016, que es un régimen muy potente. El 100% de lo que se ingrese de nuevos ingresos de tesorería son prededucibles, quiere decir que cobran como un crédito contra la masa, y además quiere decir que no hay que comunicar ni reconocer el crédito. Esto es lo que quiere el financiador, quiere poder recuperarlo fácilmente. Y se incluye incluso las aportaciones en concepto de préstamo de los socios, hasta 2016. A partir de 2016 yo espero que este régimen se prorrogue, pero si no fuera así, tendríamos un régimen más modesto, que es 50%
prededucibilidad y 50% privilegio general, y las aportaciones en concepto de préstamo que provengan de los socios no disfrutarían del privilegio de fresh money. Eso creo que es un error que no hay que repetir en otras reformas. A mí me parece que no hay que castigar la financiación interna. En el fondo lo que hay es un planteamiento de castigar la infracapitalización. En el fondo se dice, ¿por qué aportas en concepto de préstamo y no aumentas capital? Creo que eso es erróneo. De hecho, otros modelos, como el derecho italiano o el derecho francés, admite, en todo caso siempre, que las aportaciones en concepto de préstamo que procedan de los socios, o bien 100%, o bien en un porcentaje, tienen que disfrutar del mismo privilegio de fresh money. ¿Por qué? Porque se están aportando en un momento de incremento de riesgo crediticio. Y eso tiene que ser financiado y tiene que ser propiciado. Y, por tanto, no hay reestructuración si no hay dinero fresco. Y eso hay que permitir que en un escenario concursal el financiador no se vea atrapado. Este es el planteamiento del acuerdo de refinanciación. Para pymes, ¿qué tenemos para pymes? Bueno, este es un camino que exploramos desde la Ley de Emprendedores y se introdujo los acuerdos extrajudiciales de pagos. Si el acuerdo de refinanciación mira al modelo del Scheme of Arrangement, el acuerdo extrajudicial de pagos mira al modelo francés de la conciliación. Es un modelo que se basa en la mediación preconcursal, aunque incorrectamente en la norma española se habla de mediador concursal, no es concursal, es preconcursal, y se quiere introducir este mecanismo para que el empresario, persona física, o esas pymes que en ocasiones necesitan una ayuda para tener un interlocutor con sus acreedores, puedan acudir a la mediación. Saben que la mediación no es un concepto unívoco, hablar de mediación no es hablar de nada. Hay que decir qué tipo de mediación, por cuál se opta. En el modelo español, el modelo de mediación por el que hemos optado es el llamado modelo Harvard, que es un modelo muy proactivo. El mediador hace de todo en este acuerdo extrajudicial de pagos, convoca a los acreedores, les reúne, después controla el cumplimiento del acuerdo, etcétera. Es decir, es una persona que tiene un papel muy proactivo, que ya digo, responde al modelo de mediación, modelo Harvard. Es un procedimiento de carácter registral o de carácter notarial, en función de que el deudor sea un deudor inscribible o no en un registro mercantil, porque a este acuerdo extrajudicial de pagos también podrían acceder los consumidores, y en función de esto es un procedimiento notarial o registral. Es un procedimiento que quien puede ser mediador es designado por el notario o por el registrador mercantil en función de la modalidad en que estemos, y ha sido objeto de diversas modificaciones este acuerdo extrajudicial de pagos, hasta el punto de que la última modificación se produjo con el Real Decreto Ley 1/2015, en fecha muy reciente, que lo que ha intentado es propiciar esos acuerdos extrajudiciales de pagos, aproximándolos a los acuerdos de refinanciación. Entonces, en este momento, un acuerdo extrajudicial de pagos en el que se acude a la mediación, esas pymes para las que es precisa esa mediación, tienen protección en la negociación, como el acuerdo de refinanciación, tienen protección rescisoria y lo que no tienen es privilegio de fresh money. Ese es un tema que probablemente ahora, en la tramitación que se va a hacer del Real Decreto Ley 1/2015 como ley ordinaria, porque la técnica que hemos seguido hasta ahora es que estas últimas reformas parten del Ministerio de Economía, no parten del Ministerio de Justicia. Esta participación del Ministerio de Economía yo creo que está muy vinculada a la monitorización legislativa de la Troika. No estamos intervenidos y no lo hemos estado, pero la Troika ha condicionado la liberación de fondos a España en muchas ocasiones al cumplimiento de reformas legislativas y, por tanto, el Ministerio de Economía ha tomado el papel, yo diría, protagonista, más que protagonista en este tema, y la técnica que ha empleado es Real Decreto Ley y después convalidación como ley ordinaria. De manera que los procesos de reforma han estado abiertos siempre un cierto tiempo para ir introduciendo la Troika. De alguna manera nos ha ido exigiendo, y la última reforma ha sido esta, ya digo, del Real Decreto Ley 1/2015, que ahora se está tramitando como ley ordinaria, y en esa tramitación es posible que se introduzca el privilegio del fresh money.
Esta preocupación por las pymes en España, desde luego, es una preocupación muy importante. No olvidemos que en febrero de 2015 en España había 2.784.000 autónomos en pymes, de las cuales 1.945.000 eran autónomos. Y aquí es donde entra el segundo elemento clave del acuerdo extrajudicial de pagos. La pyme va a refinanciar fundamentalmente y a reestructurar deuda, como hacen las grandes empresas, pero el empresario autónomo, la persona física, va al acuerdo extrajudicial de pagos en un porcentaje muy importante como paso previo para poder conseguir un mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho. El principio de responsabilidad patrimonial universal es un principio que lastra el inicio de actividades empresariales para las personas físicas, porque si fracasa, tienes ahí un principio de responsabilidad patrimonial que puede estar conectado a plazos de prescripción de obligaciones elevadísimos y, por tanto, no se inicia la actividad. Entonces, la segunda oportunidad, o lo que se llama el fresh start, se ha introducido en el derecho español, tanto para personas físicas empresarias como para consumidoras, y si previamente se ha iniciado un acuerdo extrajudicial de pagos, la exoneración que se puede conseguir después en un eventual procedimiento concursal es más elevada que si no se ha ido a un acuerdo extrajudicial de pagos. Entonces, la persona física, el emprendedor físico o el consumidor va a ir siempre al acuerdo extrajudicial de pagos para intentar esa exoneración. Exoneración que, insisto, si pasas por un acuerdo extrajudicial de pagos, abarca créditos públicos y abarca 100% de crédito ordinario. Hay unas matizaciones en cuanto a créditos contra la masa y privilegiados que hay que pagar, pero si no vas al acuerdo extrajudicial de pagos previo, el crédito público no queda exonerado y habría que pagar un porcentaje de crédito ordinario. Esto matizándolo porque hay dos mecanismos para acceder a esa exoneración: un mecanismo con pago de umbral mínimo y otro mecanismo en el que no se paga nada, que también es un mecanismo que el legislador intenta propiciar el pago de umbral mínimo para no llegar a los Nullplan que llaman los alemanes, porque en Alemania el gran problema de la discharge fue ese, ¿no? Ya, un segundo. Quiero pedir disculpas a los demás ponentes, pero es que este tema... Creo que, bueno, lo importante simplemente es terminar diciendo, y hay un artículo y otro anterior que les van a repartir, donde las últimas reformas en España nos han aproximado a un sistema de protección de acuerdos preconcursales, y que la clave, desde luego, es no ser rígidos con paradigmas de derecho privado ni de derecho societario, y en segundo lugar dotar de escudos protectores esas negociaciones preconcursales para que podamos incentivar esos acuerdos extrajudiciales. Fresh money fundamental, protección de negociaciones fundamental y mecanismos de arrastre, de cram down, incluso con garantías reales, fundamentales también para que pueda haber acuerdos preconcursales de reestructuración. Muchas gracias y disculpen que he agotado tiempo a los demás ponentes.